Primera pregunta que quiero hacer, los jóvenes saben quién es Daniel, ¿verdad? ¿Cuál es el profeta Daniel? El profeta Daniel es profeta mayor o profeta menor. ¿Cómo está considerado? El profeta, hay una lista de profetas que se le llaman bíblicamente profetas mayores y hay otros que se llaman profetas menores. ¿Daniel era un profeta mayor o un profeta menor? No, quiero que los jóvenes lo contesten, no la gente adulta. Sí, porque ya lo escucharon. Sí, ya lo escucharon, ¿verdad que sí? Entonces, Daniel era un profeta mayor. Muy bien, era el último profeta mayor, porque luego a continuación todos los que continúan y los que siguen son profetas menores. No por cuanto a una forma, diríamos, de que el uno sea mayor que el otro, sino porque así se divide la Biblia y porque realmente consideramos que esto. Ahora bien, yo quiero que usted abra la Biblia en el libro de Daniel. No sé qué está pasando aquí con el sonido. El libro de Daniel, el capítulo número 2. ¿Tienen Biblia ustedes? Abran su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2. ¿Tienen Biblia, sí o no? Si usted no tiene Biblia, póngase al lado de una persona que tiene Biblia. Y si no, pues algunos dicen, bueno, tengo el iPhone, así que, pero siempre es bueno. A mí me gusta cuando estudio la palabra, leo la palabra, a mí me gusta leer la palabra y la voy señalizando, ¿ve? Así la voy marcando y la voy marcando y la voy marcando. ¿Por qué? Porque ahí entonces hay textos que resaltan y entonces yo la puedo marcar, y cuando tengo varias Biblias así marcadas, algunos son para temas proféticos, otros para temas de guerra espiritual y así sucesivamente. Entonces nos dice, yo quiero en esta hora, no sé si tienen un micrófono por ahí rápidamente, si me pueden alcanzar un micrófono, yo les voy a agradecer. Hoy vamos a hacer un mensaje más interactivo con los jóvenes. Ustedes los mayores estamos aquí todos juntos, pero quiero hacer más interactivo con los jóvenes el mensaje de esta noche. Entonces vamos a leer desde el verso número 17 algunos textos bíblicos, y entonces en el verso 17 vamos a leer quién comienza leyendo. Entonces vamos, ¿tienen ahí el texto? Vamos. El verso número 17 lo lee en voz bien fuerte. Aunque tenga el micrófono, lo lee también en voz bien fuerte. Si la Biblia tiene inglés, igual pueden leerlo en inglés. ¿En inglés? Sí, está bien, no hay problema. Okay. Indistintamente. Let me put it in English. Verso 17, capítulo 2. Where'd it go? Wait, I lost it. Okay. Then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends Hananiah, Mishael, and Azariah. El verso 18, ¿hay otro que lo puede leer? Le pasan el micrófono y leen el otro texto, el 18. He urged them to ask the God of heaven to show them his mercy by telling them the secret, so they would not be executed along with the other wise men of Babylon. ¿Es el verso 18? Sí. Ok, el verso 19. That night the secret was revealed to Daniel in a vision. Then Daniel praised the God of heaven. Verso 20. He said, "Praise the name of God forever and ever, for he has all wisdom and power." El verso 20. Yeah. Verso 21. Vamos. El verso 21. He controls the course of world events. He removes kings and sets up other kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to the scholars. El verso 22, pásenle a Daniel que lea ese texto, el 22.
He reveals deep and hidden things. He knows what lies in the darkness, and light dwells with him. El verso 23. I thank and praise you, God of my ancestors. You have given me wisdom and power. You have made me to me in what asked of you. You have made known to us the dream of the king. Muy bien, quiero resaltar que hay un texto clave que vamos a autorizar en la forma que vamos a compartir en esta noche. El texto clave que vamos a considerar es el verso número 22. Él revela lo profundo, Él revela, refiriéndose a Dios, Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. En primer lugar, yo quiero decirle, el profeta Daniel, desde que el profeta Daniel comenzó a ser usado por Dios, recuerde que cuando fue llevado cautivo a Babilonia, juntamente con muchas personas más, ¿cuántos años tenía el profeta Daniel? ¿Cuántos años ustedes calculan que tenía el profeta Daniel cuando llegó a Babilonia? 16 años, dice Omar. Muy bien, ¿qué ustedes dicen? ¿Está de acuerdo? ¿16 o tendría más años? ¿Sería una persona ya anciana o sería un adolescente? ¿O un joven? Joven adolescente. Muy bien, entonces tenía exactamente, se cree que tenía de 16 a 17 años. Y sus compañeros, los tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, era prácticamente, diríamos casi de la misma edad. Cuando Daniel comenzó a profetizar, ¿cuántos años profetizó antes de que Jesús viniera a la tierra? No solamente le estoy dando información y conocimiento de lo que dice la palabra, sino que ustedes lo tienen que ir anotando y escribiendo para que ustedes lo puedan recordar. ¿Alrededor de cuántos años pasaron desde que Jesús vino a lo que fue la profecía de Daniel? ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron? ¿Saben cuántos años pasó? La Biblia dice que por 400 años no se escuchó voz de profeta. Eso lo dice el libro de Malaquías. Desde entonces de Malaquías a Jesús, ¿cuántos años pasaron? 400 años. Entonces de Daniel a Malaquías, ¿cuánto pasaron? ¿Cuánto? No, 400 de Malaquías a Jesús. No me contesten las personas adultas. Entonces, lo que pasó de 200 años de Daniel a Malaquías. Si entonces decimos 200 años de Daniel a Malaquías, ¿cuánto pasó de Daniel hasta Jesús? ¿Cuántos? 600 años. ¿Y cuántos años pasó de Jesús, desde Daniel, hasta la época que nosotros, tú y yo, estamos viendo? Desde Daniel, ¿cuántos años? 2600 y un poquito más. Sí, 2621. Eso fue lo que transcurrió. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque Daniel, cuando fue llegado con sus amigos, compañeros que habían sido cautivos también llevados a Babilonia, él podía haberse desesperado, él podía haber entrado en una gran desesperación. Porque fue arrancado de su nación, fue arrancado de su forma de adorar a Dios en su nación y fue sacado de la cultura en que él estaba acostumbrado en su nación. O sea, llegó a una cultura diferente, a una forma de idolatría que no lo había, que él no podía realmente poder quizás entenderlo, pero todo esto se coordina. O sea, cuando él llegó de Judá a Babilonia, prácticamente no solamente él, sino que fueron cientos y miles, diríamos miles de personas que fueron llevados. Recuerden que Nabucodonosor 3 veces seguidas atacó a Israel. En el primer ataque de Babilonia a Israel fue llevado Daniel y sus compañeros y todas las otras personas que también fueron. Entonces,
Cuando Daniel llegó a Babilonia, se encontró con un rey muy agradable, muy simpático, ¿verdad que sí? ¿Cuál era el rey que se encontró Daniel? ¿Con qué rey se encontró Daniel? ¿Cómo se llamaba él? ¿Cómo? Nabucodonosor. Ahora, la pregunta mía es, ¿cuántos reyes pasaron mientras Daniel se mantuvo en Babilonia como el profeta de Dios? No solamente Nabucodonosor, pasaron otros reyes más y lo vamos a ver. Entonces, él tuvo que enfrentar a un rey no solamente ostentoso y orgulloso, sino a un rey que estaba rodeado de idolatría. Entonces era una batalla de la idolatría de Babilonia con la fe única y personal de Daniel y sus compañeros acerca del único Dios verdadero. Entonces yo quisiera más o menos hacer una especie de ilustración, porque alguna vez leemos el libro o leemos los libros de los profetas y no entendemos prácticamente el trasfondo de eso que estamos leyendo. Entonces, lo primero que queremos destacar realmente es que Daniel pudo haberse dado por vencido o unirse a los opositores o a los que no practicaban su fe o no creían en el Dios que él creía, y pudo haberse mantenido en realidad mezclado en lo que se llama el territorio de ese imperio babilónico. Sin embargo, él como joven, 16 años, 17 años, se mantuvo fiel en medio de esa oposición. O sea, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Y quiero que los jóvenes también presten mucha atención en eso. Porque realmente los días que la juventud, los adolescentes, los niños, los jóvenes, todos en general, pero ahora me estoy refiriendo a los jóvenes, están viviendo es muy semejante a los días que vivió Daniel en el territorio de la nación o el imperio babilónico. Daniel sabía que a pesar de cualquier circunstancia, Dios era soberano. Lo que no tenemos que dejar de entender es que entender claramente que Dios es soberano nos va a dar una seguridad, una convicción en saber y conocer en quién hemos confiado. ¿Qué usted entiende cuando digo la palabra Dios es soberano? ¿Qué es lo que puede hacer Dios siendo un Dios soberano? Único, verdadero. Él es Dios soberano. Entonces, ¿qué ustedes entienden cuando decimos la palabra Dios es soberano? ¿Qué le viene a la mente? ¿Nada? Él ve más allá de nosotros. ¿Ok? ¿Qué más? Cuando Dios dice que Dios es Dios soberano, ¿qué significa eso? Que Él tiene un plan. Y ese plan Él lo va a llevar a cabo a pesar de cualquier cosa que se levante para tratar de impedirlo. El saber que Dios es soberano, número uno, nos da a entender que Él gobierna sobre todo y en todo. Número dos, que Él tiene el control de todas las cosas. Número tres, que el plan que Dios ha propuesto ejecutar se va a llevar a cabo a pesar de la resistencia de los enemigos o de todas las personas que se opongan a ese plan ejecutado por Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios era soberano, repítalo conmigo, Dios es soberano porque gobierna, tiene control, ¿qué más? El plan de Dios es perfecto y Él lo va a llevar a cabo sin importar quién se oponga. Entonces, si nosotros miramos esto, vamos a entrar en que realmente hoy estamos viendo unos días muy similares a los días que Daniel vivió. Y estoy hablando, no estoy comparando, ni estoy diciendo Daniel por ejemplo, cuando vemos las visiones tremendas que tuvo Juan en la isla de Patmos, ya estamos hablando de un hombre de casi 90 años. Pero aquí estamos hablando de un jovencito de 16 años.
y sus amigos prácticamente lo mismo. Entonces quiere decir que es posible vencer toda situación que el enemigo plantee, no importando la edad que uno tenga, sino saber y entender que uno está realmente entendiendo que Dios es soberano. Una de las cosas que vas a notar si lees el libro del profeta Daniel, que consta con 12 capítulos, vas a notar algunas palabras que te van a asombrar. Y una de las cosas es: Dios es soberano. Eso lo puedes ver en todo y cada uno de los capítulos, del 1 al 12. Lo otro que vas a poder observar claramente en el libro de Daniel es que la palabra más mencionada en el libro de Daniel es la palabra rey, y se menciona 150 veces. Y la palabra reino es otra palabra muy mencionada y se nombra 50 veces. Pero también hay algo que quiero destacar: no solamente la palabra reino, la palabra rey, sino que también hay una palabra que se destaca en varios capítulos. Dios, o sea, Daniel repite esto: el Dios a quien yo sirvo es el Dios que revela los misterios, porque en él no hay nada escondido. O sea, Dios es el que revela los misterios. Esto nos da una pauta muy importante. Hoy vivimos en una confrontación directamente con las tinieblas, y para tomar decisiones, ustedes los jóvenes, los adolescentes, para tomar decisiones necesitan conocer al Dios que revela los misterios escondidos, porque es la única manera de no poder ser engañado. Ustedes saben, hace como un mes atrás, creo que ustedes me corrigen si estoy equivocado, que hace como un mes yo le comencé a hacer muchas preguntas a ustedes, y dentro de esa pregunta yo les estaba diciendo y preguntando: ¿ustedes saben lo que es el metaverso? Y la mayoría de ustedes dijeron: no sabemos nada de eso. Desde esa fecha que pasó prácticamente un mes, ¿ustedes trataron de investigar lo que es metaverso o todavía están en la misma situación? Entonces hemos dicho que metaverso es la realidad virtual aumentada. Escuche bien. Entonces prácticamente lo originó de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. Ya entonces ahora en este momento dentro prácticamente se reunió y se va a cambiar el nombre completamente, y el nombre va a ser Meta. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento y la susceptibilidad del Espíritu de Dios, como Daniel y sus 3 compañeros amigos, es muy fácil caer en un enredo y un engaño sutil como esto. Ahora bien, primero, el logo que usa, el que va a usar, el que ya está aprobado y ya lo anunció, metaverso, es el 8 en forma, no el 8 como lo dibujamos así, sino como le diríamos, acostado, el 8 acostado. Pregunto: ¿qué significa en la simbología del ocultismo el 8 acostado? ¿Cómo? Exactamente como dice Daniela. Significa infinito, es un símbolo que representa las tinieblas. El enemigo se cree que él es infinito cuando solamente Dios, soberano, que gobierna, que ejecuta y que lleva a cabo sus planes, solamente Dios es infinito, el que no tiene principio ni tiene fin. Pero Satanás sí tuvo un principio, y lo que nos alegra es que también va a tener un fin. Entonces dése cuenta que en este asunto del metaverso, ya al ver ya el logo, usted puede saber qué es lo que se está escondiendo allí dentro. Entonces, aparte de eso, el nombre que se va a utilizar es la palabra Meta. Ustedes saben que todos los expertos en tecnología, para bien o para mal, todos los expertos en tecnología son de origen judío. Y esa palabra meta no está por casualidad. Quizás en inglés, ¿qué podría significar la palabra meta?
Lo mismo, ¿sí? No tiene significado, ¿no? ¿O tiene significado? No tiene significado. Lo mismo en español que en inglés, que en cualquier meta. Pero en hebreo sí tiene un significado. Y la palabra meta en hebreo es muerte. ¿Me escuchó? La palabra meta en hebreo es muerte. ¿Sabía esto o no? Entonces une las dos palabras, la muerte, para poder lograr la conquista de la humanidad entera. Es interesante que en este asunto de la realidad virtual aumentada entra en juego lo que es la teoría cuántica. Y yo quería enseñarles algo de esto más bien porque lo tengo todo en PowerPoint, de la teoría cuántica, lo que significa, y prácticamente esto es un conjunto que se ha venido acondicionando a la raza humana, a los seres humanos. ¿Y por qué estoy enfatizando y estoy trayendo en el presente tiempo hablar del profeta Daniel, que se enfrentó a una situación muy difícil? Lo vamos a ver si lo podemos, si usted puede leer o lo podemos leer capítulo por capítulo, nos vamos a dar cuenta en las diferentes fases que Dios fue llevando al profeta Daniel. Entonces, si no tenemos el entendimiento y la sabiduría, entonces muy fácil, aún ustedes siendo jóvenes, que puedan caer en ese mundo llamado el mundo del metaverso, que es imagen de realidad virtual aumentada. Ustedes sabían que dentro de poco, yo no puedo describir ahora si es 1 año, 2 años, 3 años o 2 años, el teléfono celular va a desaparecer de las manos de ustedes. Todos los teléfonos, pero ¿qué sucede? Van a desaparecer los teléfonos para llevar y conllevar a la juventud, a los niños, adolescentes, a un mundo irreal que es mucho más sutil y más destructivo que el teléfono que tiene en sus manos. Porque eso lo va a llevar a depender de un mundo irreal. Eso es lo que significa realidad virtual, en donde el cerebro y las capacidades neurológicas del cerebro pueden realmente absorber el mundo que no es real. Por eso se llama realidad virtual aumentada. ¿Qué es lo que se quiere lograr con esto? Lo que se quiere lograr es crear una sociedad de solitarios, de seres humanos solitarios. Y usted allí de su casa ya no tendrá que viajar a ningún lado, ni vacaciones, ni entretenimiento, porque todo lo hará a través de ese mundo irreal e imaginario estando en su casa. La gente puede ver esto como un adelanto de la tecnología, pero por otro lado es el plan sutil del enemigo para controlar la mente de los seres humanos, controlar sus pensamientos, controlar sus deseos, controlar todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano. Es interesante esto. Entonces, por eso que estoy viendo que necesitamos una unción como había en el profeta Daniel. O necesitamos una unción como los hijos de Isaacar. ¿Se acuerdan ustedes de los hijos de Isaacar? La Biblia dice que el rey David tenía cerca de él, tenía 200 hijos de Isaacar. Y nos dice la Biblia que los hijos de Isaacar, mire, observen, él los tenía porque en cualquier momento que él tenía que tomar una decisión, él como rey reconocía que en la vida de los 200 hijos de Isaacar reposaba una unción para ver más allá de lo que el rey veía. Entonces, lo que necesitamos en este tiempo es poder observar con detalle, pero escuchar la voz de Dios, que sabe lo que nos rodea y sabe a qué nos vamos a enfrentar. Y hay 3 cosas que tenían los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar dice que eran entendidos en los tiempos. Número 1,
los jóvenes de la iglesia, la juventud, los niños, adolescentes y aún los adultos, pero estoy hablando en términos general, deben de ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que ustedes están viviendo no es el tiempo cuando yo era joven, ni el tiempo de muchos que estamos aquí cuando éramos jóvenes. Es un tiempo muy difícil y me hace recordar eso como la misma situación de Daniel. Y tomé este ejemplo vivo y real. Entonces, los hijos de Isaacar, número uno, ¿eran entendidos en qué? ¿Eran entendidos en qué? En los tiempos. Número dos, sabía por dónde Israel tenía que caminar. Y número tres, sabía lo que Israel tenía que hacer. Hay tres cosas importantes en la vida cristiana que necesitamos entender en estos días difíciles. En estos días difíciles. En estos días difíciles. Muchos de ustedes están pensando, algunos ya están estudiando en universidades, algunos están ya para entrar en college, otros para seguir una carrera. Evidentemente hay muchos pensamientos de lo que van a estudiar, de lo que van a hacer, lo que van a dejar de hacer, pero hay tres cosas que usted tienen que recordar. Sean entendidos en saber qué tiempo está usted y yo viviendo, los tiempos. Saber el camino por donde debemos de caminar y saber lo que tenemos que hacer. Son tres cosas importantísimas, una igual que la otra. Ninguna es mayor que otra, pero tiene una conjugación de las tres palabras unidas, o de las tres formas de entender por qué había una unción en los hijos de Isaacar. Y el rey David necesitaba que los hijos de Isaacar siempre estuvieran cerca de él. Esto es una simbología, un prototipo, una figura espiritual. Siempre que estemos al lado del trono del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, seremos entendidos en los tiempos, sabemos por dónde tenemos que caminar y lo que debemos de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante entender cada una de estas cosas. Entonces ahora, en uno de los textos, a mí me gusta ese texto, si nosotros miramos el texto del capítulo 12 del libro de Daniel, mire esto, dice que Daniel recibió de parte de Dios y dice, en el verso número 3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. No cualquiera va a resplandecer como el resplandor del firmamento. Dice, resplandecerá como el sol del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Entonces nos dice aquí algo importante. Los entendidos van a resplandecer. ¿Quiénes son los entendidos? Los que igual como Daniel conocen que hay un Dios en el cielo que revela los misterios que el hombre común no lo puede entender. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque ustedes se van a enfrentar a la universidad en una batalla. Yo creo firmemente que cada muchacho o muchacha que va a una universidad entra en una batalla. Lo consienten o no, es decir, lo crean o no lo crean, pero entra en una batalla espiritual contra una corriente, materialismo, ateísmo, ideologías de todo tipo, adoctrinamiento de todo tipo. Entonces, en cierta manera, es una batalla en el mundo espiritual. Entonces, aquí hay algo que destacamos en la vida de Daniel. Por eso que me gusta. Yo creo que todos ustedes tendrían que leer el libro de Daniel 1, 2, 3, 4, 5 veces, todas las veces que sea necesario, porque van a aprender muchas cosas allí. Me gusta que el libro de Daniel nos dice que cuando el que había sido asignado para alimentarlo fueron traídos, y el rey Nabucodonosor dijo al jefe que estaba a cargo de eso, dice, prepárenlo durante 3 años. Primero tenían que prepararlos físicamente, para que cuando se presenten ante el rey puedan ellos tener la apariencia que el rey quería, es decir, ser presentable, ser robusto, tener salud, todas las cosas necesarias. Y entonces ellos iban a comer de la comida del rey y del vino que él bebía. Pero entonces Daniel puso un paréntesis y dijo, no me obligues a contaminarme. Se propuso en su corazón no contaminarse.
ni con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Por qué razón? Porque la comida del rey era una comida sacrificada a los ídolos. Todo lo que los reyes comían, primero lo sacrificaban y lo presentaban en sacrificio a los dioses que ellos adoraban. Por eso que es interesante en el libro de Daniel que siempre que Dios habla con Daniel a través del mensaje del ángel, a través de una revelación, nunca le llamó como el nombre que le puso el rey, sino como el nombre realmente que se llamaba él, Daniel. Y recuerde que le cambió el nombre a Daniel y le cambió el nombre a los 3 muchachos. Y todos esos nombres que le pusieron a Daniel, los 3 muchachos, representaban los diferentes dioses que adoraban en Babilonia. O sea, mientras que Daniel significa la palabra Daniel. ¿Qué significa la palabra Daniel? ¿Qué significa la palabra Daniel? ¿Qué significa la palabra Daniel, Omar? Dios es mi juez. Como Dios es mi juez, no hay por qué preocuparse. Dios es mi juez. Dios es el que aboga por mi causa. Entonces Nabucodonosor dijo: Dios no es tu juez, el Dios tuyo es el nombre que te voy a poner. Pero con todo y eso podemos observar que lo único que llamaban con los nombres que se habían puesto o impuesto a Daniel y sus amigos eran ellos, los babilónicos. Pero cuando Dios hablaba, el ángel hablaba, los llamaba por el nombre original que Dios le había puesto. Es interesante. El mundo te puede llamar como quiera, pero Dios tiene tu nombre con un propósito y un diseño establecido en los cielos. Entonces, qué importante es esto, ¿verdad? ¿Cuánta enseñanza podemos sacar de la vida de un profeta llamado Daniel? Creo que es el libro para la juventud en un tiempo tan especial como esto. O sea, evidentemente que pasaron la prueba. Y a los 10 días el rostro de ellos era mucho mejor, más saludable y más robusto que en los otros muchachos que estaban siendo preparados y que comían la comida del rey y bebían del vino del rey. Ellos eran más fuertes, más vigorosos. Y a los 3 años se los presentó. Entonces es interesante en este libro que justamente Daniel en particular, él pudo tener la bendición de Dios y sus amigos de ocupar grados de posiciones. Pero ¿sabe lo que aprendemos en esto? Nunca permitas que nadie te robe tu identidad en la presencia de Dios. Estés en la universidad, te gradúes de algún título, siempre mantente en conexión con Dios. Entonces, de repente el rey Nabucodonosor, ya lo sabemos todo, ¿verdad que sí? Ustedes lo saben, tuvo un sueño. El problema de que cuando tú tienes un sueño y me cuentas a mí el sueño que tú tuviste, y dice: pastor, yo quisiera que usted me explique este sueño que yo tuve. Ok, tú me lo cuentas y digo, bueno, esto significa, o simplemente esto fue porque comiste un poco de más y fue la indigestión del estómago y soñaste esto. Pero si es un sueño de Dios, porque yo sé que Dios habla por sueño, revelación y visión, 3 maneras, o voz audible, 4. Pero cuando Daniel se acerca a mí, estoy hablando del Daniel presente aquí, y me dice: pastor, yo quisiera que usted me pueda traducir un sueño que yo tuve. Y le dije: ok, Daniel, cuéntamelo. El problema es que no me acuerdo el sueño que tuve. Y Daniel dice: pero por eso vengo a usted, pastor, para que usted me pueda traducir el sueño que yo tuve. Segunda vez: ¿cuál es el sueño que tuviste? No me acuerdo. Qué difícil es traducir un sueño que no te acuerdas. ¿Sí o no? Imposible. Entonces lo primero que hizo, como es la inclinación de un hombre que no conoce a Dios, lo primero que hizo, llamó a los sátrapas, adivinos, agoreros, los brujos que rodeaban la corte de Babilonia que tenía el rey, y le dijo: necesito que me traduzcan un sueño. Y entonces ellos dijeron: explícanos, rey,
¿cuál es el sueño? No me acuerdo del sueño, pero me tienen que explicar e interpretar lo que tuve en el sueño. Y segunda vez, por 3 veces le dijeron, es imposible, rey. No hay nadie en ninguna parte del mundo que pueda interpretar un sueño de un sueño que no te acuerdas. Ni aún un hombre donde estén los espíritus de los dioses. Y ya entonces el rey los iba ¿a qué? A ejecutar. Pero junto con ellos estaba también la lista de Daniel, porque eran sabios, pero no eran sátrapas, no eran adivinos, no eran agoreros, eran siervos del Señor Todopoderoso. Pero figuraban dentro de la lista. Es más, dice claramente que la sabiduría de Daniel estaba por encima dice que ellos eran 10 veces mejores. ¿Te das cuenta? Cuando tú mantienes tu equidad y tu relación con Dios, nunca puedes ser peor, siempre vas a ser mejor, porque es la promesa de Dios. Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores en todo, aún en su forma sabia de actuar. Entonces, cuando todo eso pasó, ahí donde está el texto que hemos leído, iban a ser ejecutados, iban a ser muertos todos. Y Daniel reúne a sus amigos y dice, oremos. Cuando tú estás pasando por un momento de dificultad, lo primero que yo te aconsejo, busca a gente que tú tienes amistad, que son hermanos jóvenes en la iglesia, y di, oren por mí, por esto y esto. Porque la oración cambia cualquier situación. Cualquier situación, en casa, en el hogar, en nuestra vida personal, en todos los aspectos. Dice, oremos y pongámonos de acuerdo. Porque Dios, el Dios que nosotros seguimos, es el único Dios que revela los misterios o que revela las cosas escondidas. ¿Te das cuenta que ahí es lo que dice? Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a lo que había Ananías, Misael y Azarías. Ese es el nombre original como hebreos, no el nombre que le puso Nabucodonosor. Para que pidiese misericordia al Dios del cielo sobre este misterio. Una de las palabras que también vamos a notar en el libro de Daniel es que usa continuamente la palabra misterio, pero no misterio del oculto, sino misterios de cosas escondidas que solamente Dios le place revelar en el momento que Él lo quiere y lo desee. ¿Estamos viendo eso? Entonces, en ese momento, cuando todos estaban ya para ser ejecutados, Daniel comienza a orar y sus amigos también. Entonces el secreto fue revelado a Daniel. Como el sueño que tuvo Nabucodonosor era un sueño de Dios, quien le reveló a Daniel el Dios que había dado ese sueño. Y entonces le llegaron la noticia al rey: hay uno en vuestro reino que puede interpretar el sueño. Y le interpretó el sueño. Ahora, miremos algo. Cuando le interpreta el sueño, no voy a entrar en detalle por el sueño, dice que él levantó una estatua enorme, grande. Y dice que la cabeza era ¿de qué? ¿De qué? No contesten ustedes, por favor. No, eso después. Eso después. Estoy hablando ahora capítulo 2. Entonces, ¿qué sucede? Vio la cabeza de esa estatua. ¿Y la cabeza era de qué material? Oro. Luego fue el pecho. ¿El pecho de qué era? Ok, plata. Luego, las piernas. ¿De qué era? Bronce. Muy bien. Los pies y los dedos de los pies. ¿De qué era? Hierro y barro. Bueno, ahora dése cuenta que luego más tarde, cuando tú vas a leer el capítulo 3 de Daniel, te vas a dar cuenta que aunque le interpretó
a Nabucodonosor el sueño que tuvo, oro, plata, bronce y hierro con barro. Cuando él levantó la estatua, nadie se da cuenta, lee en el libro de Daniel y lo predica muchas veces y nadie se da cuenta, que cuando él levantó la estatua, la levantó toda de oro, de la cabeza hasta los pies. Porque era tan orgulloso y tan vanaglorioso Nabucodonosor que dice: yo no puedo edificar una estatua que, aunque tenía su representación y tenía su significado y su connotación espiritual, que representaban cada uno de los reinos que se iban a levantar en la historia de la humanidad, él dijo: no, yo siendo el rey no puedo edificar una estatua con diferentes materiales. Lo que más tengo aquí en mi reino es oro. Entonces edificó la estatua completa de oro. Bien. Pregunta. Yo no estoy leyendo la Biblia, pero ya la leí. ¿Cuántos pies de alto tenía la estatua? ¿Cuántos pies de alto tenía la estatua? ¿Cuánto? Porque lo escucharon, ¿verdad? ¿Lo escuchaste o no? Bueno, Daniel dice 60. Muy bien. Tenía 60, está bien. ¿Y cuánto tenía de ancho? 60 pies. Rubén, ¿cómo sería 60 pies? ¿Más alto que esto? No. Ok. De aquí a allá, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? Esto tiene 16 pies. La estatua tenía 60 pies. 60 pies. Y tenía de anchos 6 pies. Mire esto. ¿Por qué necesitamos y por qué usted necesita? Porque nosotros nos enfrentamos en estos días a la misma situación de Daniel. 66, ¿cuántos son? Cuando tocaron los instrumentos, ¿cuántos instrumentos utilizaron? 6 instrumentos. Entonces, 60, 6 y 6, y eso lo mismo es lo que vemos en el libro de Apocalipsis, la identidad del hombre o del hombre de pecado, la imagen. Date cuenta que dice la imagen, el número de hombre o el nombre de hombre. Entonces, allí podemos ver cómo ese cumplimiento tan profético de Dios se hace real. Entonces Dios le reveló a Daniel cada uno de los misterios tan profundos. Es interesante, ¿verdad? Cómo Dios revela, de poder lograr interpretar un sueño a un rey que no se acordaba del sueño. Esto nos da a entender entonces, volvemos a repetir la palabra, Dios es soberano. Entonces, cuando nosotros leemos, vamos a observar lo siguiente. Marque esto. Algunos escriben, otros como que lo saben todo y no escriben nada. Pero el libro de Daniel tiene sueño, tiene visiones, tiene revelaciones y tiene voz audible, porque muchas veces Dios también le habló a Daniel. El ministerio de Daniel duró más de 70 años. En el tiempo que Daniel fue usado por Dios como profeta, él comenzó en el reinado de Nabucodonosor. Continuó en el reinado de Belsasar. Belsasar era el hijo de ¿quién? Gracias. El hijo de Nabucodonosor. En el capítulo 7 y 8 podemos ver que hay otro rey, el rey Darío. Y luego también podemos observar que hay otro rey, Ciro. O sea, el profeta Daniel fue profeta durante
4 reinados de 4 reyes diferentes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. ¿Te das cuenta de eso? Esto es tremendo. Entonces, estos sueños, visiones que Daniel está teniendo, es una descripción, en la mayoría, todo lo que Daniel vio, en su gran mayoría, desde el capítulo 7 hasta el 12, podemos observar capítulo 7 al 12, todo lo que vio Daniel tiene que ver con los tiempos que tú y yo estamos viviendo. No con los tiempos que él iba a vivir, sí, con los tiempos, aunque mucha parte de la profecía de Daniel es una profecía de cumplimiento en futuro inmediato, en futuro más lejano y en futuro final. 3 etapas de cumplimiento. Entonces, esto es maravilloso. Y lo que me gusta de todo este libro, o lo que me impacta de muchas cosas este libro de Daniel, es que Dios es soberano. Esta es una palabra, grábela. Daniel manifiesta que Dios es soberano. Primero, Él dirige la historia del mundo y el destino de la humanidad. ¿Estamos amén? Y estamos de acuerdo. Y aunque los acontecimientos del mundo o nuestras dificultades personales parecieran contradecir la realidad de todo lo que Dios dice en su palabra, podemos estar seguros de que Dios tiene el control de todo. Cuando lees el libro de Daniel, vas a observar a un Dios en acción. No es un Dios colgado, ni un Dios que adora a la gente, que no se mueve ni siquiera para espantar las moscas que se aproximan y se paran frente a su cara. Dios es un Dios de acción. Diga conmigo, el Dios a quien yo sigo es un Dios de acción. Y cuando nosotros entendemos que nuestro Dios es un Dios de acción, podemos sentarnos y estar seguros en que su soberanía y gobierno tiene autoridad sobre todo y en todo, por lo cual yo no tengo por qué preocuparme ni amedrentarme, porque estoy de parte del Dios que tiene la soberanía total. Algo que podemos observar, ustedes jóvenes y todos los que estamos aquí, sin lugar a duda, es que Dios es soberano en el cielo, es soberano en la tierra y es soberano debajo de la tierra. Por eso que cuando Jesús ascendió al cielo, se le dio un nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo está sujeto bajo su autoridad y soberanía. Entonces Él controla las fuerzas, controla los cielos, la tierra, la fuerza de la naturaleza, el destino de las naciones y también el cuidado de su pueblo, tanto para Israel en el momento que había sido dada la profecía, como para su iglesia en el tiempo actual que estamos interpretando y estamos conociendo esta profecía. El texto clave del libro de Daniel, márquelo en su Biblia. Márquelo en su Biblia o márquelo ahí en el teléfono. El texto clave del libro de Daniel, el texto clave es: Dios revela cosas profundas y misteriosa y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Eso está en Daniel 2:22. ¿Lo repetimos? Dios revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. O sea, en otra versión, en otra traducción de la Biblia, también dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Muy parecido. O sea, Dios no solamente es Dios de la naturaleza, sino que es Dios de todo lo creado, incluyendo tu vida y mi vida. Así que también es el Dios de la revelación a la que nosotros podemos pedirle. Él le puede dar a conocer al que pide, al que clama y al que lo reconoce como el que revela los misterios más escondidos. Nos puede dar la inteligencia y la sabiduría que el hombre de otra manera, o la mujer de otra manera, o que el joven de otra manera, o la joven de otra manera no podría conocer, porque Él es la misma fuente de toda luz y de toda iluminación. Mira lo que dice 1 de Timoteo 6:16. Este es un texto que escribe Pablo a Timoteo y habla acerca de Dios mismo,
quien solo tiene inmortalidad, hablando de Dios, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en este texto, Dios establece, Pablo escribiendo a Timoteo establece que Dios es la fuente de toda inmortalidad. La persona de Dios está totalmente en su morada, en su lugar santo y puro, y se mueve en aquellos que creen en su nombre. Y dice que en él habita luz, luz. Y se refiere claramente a lo que dice la Biblia. Por esta razón necesitamos entender. Ahora, tomo 5 minutos y termino. ¿Cuáles son las características que podemos observar en el libro del profeta Daniel? Miremos esto. Cuando nosotros miramos y leemos el capítulo 7 al 12 de Daniel, vamos a ver y observar el plan de Dios para el futuro en que estamos tú y yo viviendo ahora, incluyendo la profecía del regreso de Jesús en su segundo advenimiento. Del 7 al 12 es todo con relación al tiempo que nosotros estamos entrando. Y Dios se lo reveló a Daniel 2621 años atrás. Por eso que es menester entender que Daniel y sus amigos fueron ejemplo de inspiración de cómo llevar una vida de consagración en medio de un mundo y de una nación y de un imperio lleno de pecado y de perversidad. A eso es lo que ustedes se están enfrentando. Cada vez la perversidad y el pecado es mayor. O sea, cuando tú enfrentes prueba en el momento menos indicado en la vida, puedes contar con Dios. Porque Él te promete estar contigo en todo momento. Y de momento de más dificultad tú puedes contar con Dios. Recuerda esa palabra, puedes contar con Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que tú crees y el Dios que yo creo es un Dios de acción. Lo importante es que oro y clamamos y oramos y clamamos que el valor que hubo en Daniel para no tener temor al foso de los leones, y el valor que tuvieron sus 3 amigos para no temblar cuando fueron lanzados al al horno de fuego ardiente, que ardía 7 veces más de lo común, que los hombres que lo tiraron se quemaron y murieron. El mismo Dios que libró a Daniel y libró a sus compañeros es el Dios que tiene la misma acción para librarnos a todos nosotros. Por eso que lo que vamos a orar al terminar esto es que Dios dé a cada uno de ustedes el mismo valor que había en Daniel. Que permanezcan fieles bajo cualquier tipo de presión y nunca nieguen al Señor, quien les ama y les seguirá amando. Porque Dios continúa siendo soberano sobre toda la creación y sobre todos los seres humanos. Y Dios tiene el control, Él lo sabe todo, tiene el control de lo que sucede en el mundo, de lo que va a suceder, y tiene también su iglesia guardada y esculpida en sus manos. Y queremos orar por esto, por eso mismo. Podríamos seguir hablando mucho más del libro de Daniel. Quiero terminar con esto. Daniel ni sus amigos cedieron a ninguna presión de la sociedad ni de los que le rodeaban, porque ellos tenían un propósito claro en la vida. Diga conmigo, yo tengo que saber el propósito que tengo en Dios en esta tierra. Tenemos que tener claro nuestro propósito. Es sabio decidir y es sabio entender que cuando somos entendidos, saber que somos personas con un propósito, el entender que Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida,
el saber que tiene Dios un propósito contigo y conmigo y con cada uno de nosotros, eso nos hace confiar en Dios y obedecerle a Él. Eso nos hace tener paz y tener dirección correcta en las circunstancias de cualquier consecuencia de situación. Decirle, Señor, ayúdame que mi mente no sea contaminada por nada que es contrario a tu propósito. Tu lealtad y fidelidad le pertenece a Dios sobre todas las cosas. Sé fiel a Dios en los estudios. Sé fiel a Dios mientras está fuera. Sé fiel a Dios mientras nadie te ve, pero hay un Dios que sí te está contemplando. Sé fiel a Dios. No tenga temor del hombre, porque dice no tengáis temor del hombre. Pero sí tienes que tener santo temor reverencial de Dios, porque Él te ve y te observa en cada movimiento que tú haces en la tierra y que yo hago en la tierra. Por eso que la lealtad y la fidelidad pertenece a Dios sobre todas las cosas. Lo segundo es la importancia de ser perseverantes. Daniel perseveró y por cuanto perseveró alcanzó victoria en todo momento. Lo tercero, es importante descansar en la fidelidad de Dios. Si Dios es fiel y Él me lo prometió y me lo ha prometido y me ha dicho que Él es un Dios de acción, yo tengo que creer en esa palabra y no salirme de ese plan que Dios ejecuta a favor de mi vida. Ponte de pie. No sé, alguna pregunta, pero tiene que ser con referencia a Daniel, ¿no? ¿Usted tiene alguna pregunta concerniente a esto? Sí. Fueron 6 instrumentos, dice el rey, le dio una oportunidad a ellos, porque le dijeron, usted sabe que siempre los que murmuran y los chismosos son los primeros que en todo lado hay. Aún en el imperio de Babilonia había. Y enseguida le comentaron, mira, todos se doblan ante el sonar y entonces comenzó a mencionar los instrumentos. Tenían que tocar al sonido de esos instrumentos. Tenían que adorar la imagen del rey Nabucodonosor. Dice, pero hay 3 que están en tu reino y no se doblan ante la imagen. Y fueron traídos, entonces le dio una oportunidad y dijo, les doy una oportunidad que al oír la zampoña, el tamboril y eso, y entonces enumeró los 6 instrumentos. Si al oír estos 6 instrumentos no se postran y adoran a mi imagen, entonces ¿qué lo que dijo? Dijo claramente, seréis lanzados en el fuego, pero 7 veces más fuerte de lo común. ¿Esa era tu pregunta? La pregunta era esa. Ahí están los textos, en los textos bíblicos, en el capítulo número 3, ahí están aquí en el capítulo 3, exactamente el verso número 5, dice que al oír el sonido de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña. No sé lo que es la zampoña, pero está en instrumento. Al oír estos instrumentos, se tenían que postrar y adorar la imagen del rey. Entonces, es interesante. Es interesante esto. Bueno, si queremos seguir más de Daniel, pues todavía. Daniel, el libro de Daniel es uno de los 6 milagros más grandes que registra la Biblia. El primer milagro más grande que registra la Biblia dado por Dios, el milagro que Dios ha hecho, fue la creación y el diluvio. El segundo milagro más grande fue los patriarcas y Moisés. El tercer milagro más grande fue Elías y Eliseo. El cuarto milagro más grande fue Daniel y su revelación profética. El quinto milagro fue Jesús y los apóstoles. El sexto milagro más grande es el tiempo de su segunda venida, donde la maldad será aplastada y destruida para siempre. El milagro de los milagros más grandes será el establecimiento del reino de Jesús por 1000 años en la tierra, Rey de Reyes.
y Señor de señores, perfecto, aleluya, en un reino de paz y de justicia. Por eso es que nosotros somos aquellos que estamos preparando el camino al Rey. Gloria a Dios. Bueno, me termino acá porque si no sigo. Pero, aleluya. Aleluya. Dios es maravilloso. Y Dios hizo milagros aún en la vida de Daniel. Interpretando el sueño de Nabucodonosor, interpretando la escritura en la pared del rey Belsasar, Mene, Mene, Tekel, Usparsin, librándolo del foso de los leones y dándole victoria siempre. Padre, yo te doy gracias en esta noche por este tiempo que tú nos permites hablar de tu grandeza y de tus maravillas y de tu revelación profética. Ayúdanos a amar, Señor, amar todo aquello que procede de ti. Señor, yo te pido una unción poderosa en la vida de cada uno de los jóvenes, en los adolescentes. Señor, estamos orando por ello en forma especial, porque aunque si bien es cierto que todos de una forma o de otra nos estamos enfrentando a una situación difícil, realmente, pero que tú estás con nosotros porque eres el Dios del poder y de la autoridad. Señor, sin embargo, ellos están, Señor amado, enfrentando y deben de enfrentar situaciones que solo tu gracia en ellos, reposando continuamente, los hará vencedores y victoriosos. Padre, cuídalos, Señor, dale de tu gracia divina, úngelos con la unción de tu Espíritu Santo. Te pido que la unción que había en los hijos de Isaacar pueda ser derramado sobre cada uno de estos jóvenes y de estas jóvenes. Señor, están en su crecimiento, en su desarrollo. Señor amado, te pido, oh Dios, que esa unción fuerte que había en los 200 hijos de Isaacar también pueda haber en la vida de cada uno de ellos. Señor, te pido que la unción de sabiduría, de conocimiento profético que había en Daniel pueda ser derramado sobre cada uno de ellos también. Señor, que puedan ser entendidos, sabios, que resplandezcan como luminarias en medio de un mundo que los rodea. Señor, guárdalos del engaño, guárdalos de toda maldad, guárdalos, Señor amado, de toda confusión, de ese mundo irreal que tiene que ver con la destrucción, que tiene que ver con muerte, que tiene que ver con descuido, que tiene que ver, Señor, con todo aquello que se opone al plan. Porque, oh Señor, tú estás mostrando que todo esto de esa conjugación de la tecnología es para intentar de alguna manera esclavizar, oprimir, cautivar, ligar el alma en un mundo irreal, en un mundo ficticio, en un mundo que no puede ser creado, porque solo tú, oh Dios, eres el Dios de toda creación. Y como el enemigo no tiene poder para crear ni igualar tu creación, él tiene que ir a un mundo ficticio, un mundo irreal, usando la tecnología, usando, Señor, la inteligencia que tiene que ver con todo ese mecanismo, y utilizando todo ese mundo orquestado por las tinieblas, que no hace otra cosa sino que confundir, engañar y seguir engañando. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Dios, que en este momento esa gracia tuya se derrame sobre cada uno de ellos, Señor. Padre mío, te pido que todos seamos guardados, pero en forma especial, que esa unción de gloria, esa unción de presencia y de poder
sea derramado, Señor, sobre estos jóvenes y sobre estas jóvenes. Guárdalos, Señor. Cuídalos. Protege sus mentes, sus ojos, sus oídos, sus pensamientos, sus actitudes. Y que ellos sean, Señor, aleluya, entendidos para conocer el propósito del diseño divino tuyo. Porque al fin y al cabo, lo único que anhelamos es conocerte a ti y un día verte cara a cara, tal como eres, en toda la majestad y expresión de tu gloria. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña y tu palabra nos revela, y podemos conocer las profundidades de tu reino por la revelación, porque tú eres el Dios que revela los misterios. Cuando oramos y clamamos y estamos, Señor, aleluya, totalmente confiados en ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo especial. No sé si podemos cantar un coro. Vamos a cantar un coro y vamos a adorar, y con eso nos vamos a despedir. Puesta en ti, Cristo. Es por ti, dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí y yo en ti. Toda mi fe está puesta en ti, Cristo. Lo que hoy somos es por ti, dador de vida eterna. Amamos hacer tu voluntad, Cristo. Estás en mí. Somos es por ti, dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad, Cristo, estás en mí, y yo en ti, y toda mi fe está puesta en ti. Somos es por ti, dador de vida eterna, amamos hacer tu voluntad, Cristo, estás en mí y yo en ti, toda mi fe está puesta en ti. Sí, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, sí, Señor. Aleluya, sí, Señor. La eterna. Aleluya, sí, Señor. Sí, Señor, te adoramos, aleluya. Nuestra fe solo está puesta en ti, Señor amado, aleluya, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor, Cristo, en ti, aleluya.
vida eterna. Tu voluntad hizo. Aleluya. Somos es por ti, dado de vida eterna. Vamos a hacer tu voluntad. Cristo, estás en mí y yo en ti. Omar, da gracias al Señor, despidiendo en oración y dando gracias a Dios por este tiempo en la presencia del Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a ti, Señor Padre, a tu trono, dándote gracias por esta noche, Señor Padre, de coinonía, Señor, con toda la iglesia, Señor Padre, con tu pueblo, Señor Jesús. Te damos gracias por haber aprendido, Señor Padre, que tú eres un Dios que revela misterios, Señor, revela las cosas, Señor, que están escondidas, Señor Padre, que están en la oscuridad, Señor Padre, pero sabemos, Señor, que tú estás rodeado de luz, Señor Padre. Y te damos gracias, Señor Padre, porque nosotros somos parte de esa luz, somos esa luz, Señor Padre, que alumbra al mundo, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Padre, y yo te pido, Señor, que nos cuides, Señor, en camino a nuestras casas y que nos ayudes, Señor, a poder crecer más, Señor, en ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.